Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor, porque en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos permite un día más para compartir su palabra a través de este medio. Hoy continuaremos con la segunda parte de Israel y la iglesia. Vamos a leer aquí para orar. Voy a leer en Efesios capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede una vez más de poder, Señor, compartir la palabra a través de este medio, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que seas tú poniendo la cobertura de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, rodeando de ángeles, Señor, para pelear la batalla espiritual, Señor, que diariamente peleamos, Señor. Dios mío, yo te pido que tu Santo Espíritu tome de la palabra que he escrito, Señor, y la revele y traiga la enseñanza, Señor, a través de este canal, porque somos instrumentos, solo somos vasos que usted usa en un momento dado, Señor. Dios mío, que esta enseñanza, que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, nos redarguya, nos cambie, Señor, nos santifique y que también nos salve, Señor. Dios mío, abre los oídos espirituales, Señor, y lo que no es tuyo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Israel, un pueblo de Dios terrenal con promesas y bendiciones terrenales. La iglesia, un pueblo de Dios espiritual, nació en el Espíritu, desde el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, un pueblo espiritual con promesas espirituales. Por eso es que la bendición nuestra está en el cielo.
Gloria a Dios. ¿Qué hizo Cristo? De estos dos pueblos los unió. Aunque muchos no se han unido, Cristo ya hizo el trabajo. Él de los dos pueblos hizo uno solo mediante el nuevo pacto que Dios hizo con Jesucristo, porque lo declaró a través de Jeremías. En el capítulo 31, versículo 31 al 33, declara que la ley de Moisés la iba a meter en la mente y el corazón. Y así lo cumplió. Y lo podemos confirmar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40, donde Jesucristo, la ley viviente, la palabra de Dios viviente, el verbo hecho carne, murió, se sacrificó por nosotros, soportó el castigo suyo y mío, lo llevó. ¿Para qué? Para unificar a un solo pueblo mediante el sacrificio en la cruz de Calvario. Por su sangre tenemos entrada todo a el Padre. Todo el mundo hoy en día puede ir al Padre, pero tiene que ir a través de un solo mediador, que es Cristo Jesús. Por eso dice aquí que ahora somos uno. Ya no es que es Israel y ya no. Somos un solo pueblo en el mundo espiritual, aunque Israel no lo acepte de esa forma. Pero es lo que Dios hizo para unir a Israel y a la iglesia. Pues dice al judío y al griego, o sea, al pueblo de Dios por Israel y a los gentiles, que es la iglesia. Entonces, muchas personas quieren que uno se someta a tradiciones, normas y reglas que le corresponden a Israel. Recordemos que la palabra que es Cristo vino a Israel y ellos no lo recibieron, aunque hay muchas personas de Israel que aceptaron a Cristo y son mesiánicos, pero una gran mayoría aún está esperando que regrese el Mesías, que llegue el Mesías para darle la bendición, y el Mesías ya vino y ellos no entendieron y están esperando que venga el Mesías, y a quien van a recibir es a el anticristo. Hermano, Pablo tuvo problemas con eso. Vamos a ver allá en el Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 2, cómo Pablo tiene que enfrentar al pastor, que es Pedro, y hablar con él, porque Pedro estaba viviendo en el judaísmo y estaba viviendo en la gracia, estaba viviendo con la ley y viviendo con la gracia. Y cuando uno vive la ley, tiene que someterse a muchas leyes, ordenanzas y estatutos. Pero cuando vengo a la gracia, solo tengo la ley de Moisés, que es Cristo, la palabra viviente, en mi mente y el corazón. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de lo de la circuncisión. O sea, estaban con la ley cuando les convenía, estaban con la gracia cuando les convenía. Y en su simulación
participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo, que tenía discernimiento de espíritu, estaba observando que algo no estaba bien. Ellos querían judaizar y también querían estar en la gracia. Entonces tenían que decidir qué querían hacer. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a Cristo, que es la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Aquí comienza el apóstol Pablo a corregir las fallas que habían en aquel lugar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, aquí Pablo está enfrentando a Bernabé y a Pedro. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso. Hermano, Saulo de Tarso era un hombre sanguinario. Siempre defendió a Jehová, Dios de los ejércitos. Él fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Y él, cuando comenzó a escuchar que había gente que estaban anunciando a un tal Cristo, él se molestó. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que iba a venir un niño. ¿Y cómo se iba a llamar? Emmanuel, según la profecía que está en Isaías. Vamos a Isaías y encontramos que iba a venir un niño y se le iba a poner su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que ese nombre, ¿verdad?, significa Dios con nosotros. Y una pregunta que se pueden hacer mucho: ¿por qué no le pusieron Emmanuel a Jesucristo si la profecía decía que se iba a llamar Emmanuel? Porque sencillamente usted va al libro de Mateo y va a encontrar que le pusieron Jesús. Mateo capítulo 1,
versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Quiero hacerle entender que la palabra Jesús es el nombre en griego, porque en hebreo es Yahshua. Entonces, le pusieron el nombre Jesús, que es Salvador, ¿verdad? Entonces, Yahshua Hamashiach, o Jesús el Mesías, o Jesucristo, ¿verdad? Porque Mesías, porque era el ungido. Entonces Jesucristo es el apartado, el consagrado, dedicado para el Señor. Le ponen Jesús y no le ponen Emmanuel. Y entonces no puede decir, bueno, pero entonces Dios miente. Porque si la palabra dice que le van a poner Emmanuel, ¿cómo es que le pusieron Jesucristo? ¿Cómo que le pusieron Jesús? Hermano, Dios no se equivoca. Dios hace todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo trajo a Dios con nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo, ¿verdad? 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles, porque el ángel Gabriel le anunció a José, ¿verdad?, que venía el niño y que era de Dios. Y se fue anunciado por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Y dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Por qué dice aquí que no es de uno solo? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es Dios con nosotros, porque el Padre Jehová, Dios de los ejércitos, trajo, ¿verdad?, al Verbo para morir en la cruz del Calvario, y a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces Dios vino a nosotros. Todo el que quiera acercarse a Dios tiene que ir a través de Cristo. Entonces Dios vino a nosotros por el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que no se equivocó Dios cuando dijo que sería su nombre Emmanuel, porque la palabra de Dios, el verbo de Dios, traería a Dios con la humanidad. Entonces Dios está con nosotros a través de Jesucristo, el único mediador. No es María, no es Pablo, no es Pedro, no es Guadalupe, no, es Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que es Dios con nosotros. Entonces, Pablo encontró en la palabra, instruido por Gamaliel, que había un Dios que tenía un nombre: Yahweh, Yahvé, Jehová, Elohim, El Shaddai, como usted lo quiera llamar. Pero en ninguna parte dice que se iba a llamar Jesús. Por eso cuando Jesús aparece y hace su trabajo y hace el sacrificio en la cruz del Calvario, que los discípulos creen en Jesucristo, toman a Jesucristo como un revolucionario, porque Israel estaba esperando a un hombre que lo libertara de la mano del hombre, como lo hizo Moisés, que lo libertó de la mano del faraón, como Josué, que lo llevó a la tierra prometida y venció a Jericó, cruzaron el Jordán. Entonces estaban acostumbrados a ver a un hombre libertarlo de la mano del hombre, como vieron a Sansón,
como vieron a David. Entonces, ¿cuántos hombres en la Biblia, ¿verdad?, vinieron e hicieron el trabajo? Por esa razón, Israel se alegra cuando aparece Jesucristo y lo declaran el rey de los judíos. Hicieron la entrada triunfante y declararon a Jesucristo el rey de los judíos, diciendo: por fin llegó el hombre que nos va a libertar de la mano de Roma. Pero Jesús se dio cuenta y dijo: quiero decirle que mi reino no es de este mundo. Yo vine a unir a Israel y a los gentiles al mundo espiritual para llevarlos al Padre de regreso. No entendieron y declararon a Cristo como un falso profeta. Entonces, Cristo muere. Los discípulos comienzan a predicar. Encontramos a un Esteban anunciando la palabra allá en el libro de Hechos, capítulo 7, anunciando a Cristo justo y hablando del Espíritu Santo, y eso para ellos era una blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos decían que Cristo era falso. Y Pablo estaba defendiendo ¿a quién? A Jehová. Entonces Pablo, consciente en la muerte de Esteban, porque estaba escrito en la ley. O sea, Pablo hizo lo correcto según la ley. Vamos a la palabra en el libro de Levítico. Levítico capítulo 24, en el versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces Pablo se fue a la palabra, y por eso apedrearon y mataron a Esteban, porque Esteban comenzó hablando muy bien. Esteban comienza a hablarle de Abraham, y ellos escuchando a Esteban que estaba hablando de Abraham, y cuando Esteban comenzó a nombrarle a Cristo, ellos comenzaron a molestarse. Ya no les gustó la situación, dijeron: este asunto no es como nosotros pensamos. Y ahí ellos se levantan en contra de Esteban. Y Saulo de Tarso consintió en su muerte, porque él se fue a la palabra de Dios. Voy a leer aquí Hechos 7, del versículo 51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Está hablando qué? La venida de Cristo. Ahí la gente comenzó a molestarse. Sí, la venida del justo.
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Le está diciendo Esteban que ellos recibieron la ley, o sea, recibieron a Cristo, la palabra viviente, la ley viviente, la recibieron y lo que hicieron fue que la entregaron y la mataron. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo o Paul. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo consintió en la muerte. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Él consideró a Esteban un blasfemo. A los discípulos que hablaban de Cristo, un blasfemo, porque estaban hablando de un Dios llamado Jesucristo. Y el único Dios que conocía a Saulo, que conocían la gente del Sanedrín, era a Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que ellos van en contra, porque se fueron a la ley para perseguir. Pero ¿por qué causa vino la persecución, hermano? Vamos a la palabra, el libro de Hechos, capítulo 1. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Que Jesucristo vino para ser un solo pueblo. Los israelitas no entendieron, por eso les expliqué en la primera parte el caso de la mujer sirofenicia y los discípulos. Ellos no entendieron que Cristo venía a unir a los dos. Por eso es que Pedro se molesta cuando Dios le dice que vaya a casa de Cornelio, porque él era judío de Israel y Cornelio era gentil y ellos no se podían mezclar, era un problema. Y ellos no entendieron. Por eso es que Israel, pueblo de Dios, la iglesia, pueblo de Dios, Cristo vino a ser un solo pueblo para el Padre. Pablo se levanta en contra de la iglesia porque Dios le da una palabra a la iglesia, le da una palabra a los primeros discípulos y como siempre nosotros somos desobedientes. Hermanos, quiero decirle que los discípulos del Señor recibieron al Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Y se lo voy a leer. Tuvieron el privilegio de recibir al Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Vamos al libro de Juan, en su capítulo 20. Y el versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz
a vosotros. ¿Cómo lo saludó? Le dijo paz a vosotros. Y con este saludo, mucha gente hoy saluda y está bien. Pero hay gente que se molesta cuando uno dice, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga y te guarde. Y hay gente que dice, no, y ese saludo no va. Hermano, eso está establecido en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 22 al 27, donde Dios le da una ordenanza a Moisés para bendecir al pueblo y decirle, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro en ti. Es una palabra, y que la paz de Dios esté con nosotros. Ese saludo que está allá, Jesucristo lo simplificó aquí, le dijo paz a vosotros. Vamos a leerlo como está en Número, el saludo, porque hay mucha gente hoy que si tú le dices, Dios te bendiga, Shalom Adonai, Dios te bendiga, la paz de Dios, y no aceptan, hermano, el Dios te bendiga. ¿Qué problema con nosotros que somos súper espirituales? Dios nos ayude. Tenemos que aceptar la palabra de Dios. No que está en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dice Malaquías 3:6 que Jehová no ha cambiado. Quien vive cambiando y agarrando malas costumbres somos nosotros. Número 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, hablaron y a sus hijos y dile, así bendecirás a los hijos de Israel. Entonces dice, bueno, pero a los hijos de Israel, Dios vino a ser un solo pueblo, a Israel y a los gentiles, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y diles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Paz a vosotros. Le está refiriendo el saludo o la bendición que Dios estableció a Moisés. Y cuando, versículo 20 del capítulo 20 de Juan, y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Gloria a Dios, le digo, Shalom Ubrahá. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló. Quiero que ponga atención a lo que voy a hablar, hermano. Dice que sopló y le dijo, recibí al Espíritu Santo. Jesús resucita, va a los 11 discípulos porque ya Judas Iscariote se había quitado la vida y dice que sopló en ellos al Espíritu Santo. Pon atención que en el principio, cuando Dios hace al hombre, sopló en el hombre, y el hombre fue un alma viviente. Sopló el hálito de vida, sopló el Espíritu de Jehová sobre el hombre. Jesús resucita y sopló en los discípulos y recibieron al Espíritu Santo. Y Jesús tuvo con los discípulos 40 días, hermano. Entonces los discípulos tuvieron el privilegio de recibir el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Entonces, volvamos otra vez a Hechos. En Hechos 1:8, Dios les dice y le da dos profecías a los discípulos de Cristo. Y dice, ¿verdad? La primera profecía es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La segunda profecía es, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra es, hasta Sechura, hasta Chusí, hasta Manta, hasta Jaramisol.
hasta esmeralda, hasta camarones, hasta el buey, hasta Valencia, o sea, hasta Puerto Plata, los confines de la tierra es hasta lo último de todo el mundo. Era necesario que los discípulos del Señor, ¿verdad?, que ya eran más porque ahora había 120, estaban reunidos, pero 11 ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces Jesús pasó 40 días con ellos. Jesús es alzado en una nube y 10 días después llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Entonces celebraron la Pascua, que es sacrificar el Cordero. Cristo muere. Celebran la fiesta de las primicias, que son las 7 semanas, que hacen 49 días. Entonces, ¿quién es la primicia? Jesucristo resucitó. Por eso es que de la fiesta de Israel, todas se cumplen en Cristo. La Pascua es Cristo, el Cordero inmolado. Los panes y levadura es el cuerpo de Cristo sin pecado, que fue sepultado sin pecado, sin levadura. La levadura es el pecado. Por eso es que dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Como decir, no me gusta el chisme, pero me entretiene, estoy en pecado porque agarré levadura. Así es la contienda, así es el pleito y muchas cosas que son levaduras que agarramos y dañamos la masa, porque usted y yo somos hechos, ¿verdad?, del polvo de la tierra. Dios nos amasó con sus manos, somos masa. Entonces Dios no quiere ninguna levadura en el cuerpo del hombre. Quiere que esté el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo. Dios le da 2 promesas para la iglesia que están haciendo la iglesia en el mundo espiritual, cosa que no entendió Israel. Por eso es que son pocos los que están entendiendo. ¿Cómo Dios comienza a dar los primeros frutos? Con gente gentil. Y vamos a la palabra para que vea que Dios cumple. El hombre falla. Hechos capítulo 2. Quiero que pongan atención porque voy a hablar un poquito aquí de algo que la gente está haciendo que no es bíblico. Y yo espero que no se moleste conmigo, espero que vaya el Señor. Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, la repito, la fiesta de la primicia son 7 semanas. Entonces 7 por 7 da 49. Y el Pentecostés un día más, que es, se dice Pentecostés porque es el nombre griego, pero realmente es la fiesta de la siega. Gloria a Dios. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué hizo el Señor? Sopló. Sopló al principio para que el hombre tuviera vida. Cristo sopla a los discípulos para que reciba el Espíritu Santo. Y ahora el Señor, o nuestro Dios maravilloso, sopla en los restantes de los discípulos, porque habían 120 reunidos, para que reciban al Espíritu Santo. No cayó fuego, porque hay una mala enseñanza donde dicen, aquel fuego que cayó a 121 veces. Hermano, yo le pido perdón, no se me ofenda, pero no cayó fuego. No dice la Biblia eso, es una mala interpretación y es una mala enseñanza que se le ha metido hoy en día a los cristianos, que confunden al Espíritu Santo con el fuego. Mira lo que dice la palabra. Dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí viene la confusión. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de, no dice lengua de fuego, dice como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche esto. Hay que entender en el Espíritu lo que está diciendo el escritor del libro de los Hechos. Cuando dice aquí que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Yo puedo decir, voy a poner un ejemplo, viene el hermano Jonathan, por decir algo, viene como una flecha. Yo estoy diciendo que el hermano viene rápido. El hermano Jonathan viene como una tortuga. Yo estoy diciendo que viene lento. Entonces, no estoy diciendo que es tortuga ni que es flecha. Entonces dice aquí que fueron repartidas lenguas como de fuego. Lo que está diciendo la palabra es que como el fuego se expande, así se regó el hablar en lengua en los discípulos. El don de hablar en lengua se expandió como el fuego. Es como cuando usted está en un terreno y está la hierba seca y usted agarra un fósforo y en la entrada logra encender el fuego. Cuando usted se da cuenta, se expande y todo el terreno se quema. Aún si en los terrenos de los vecinos hay hierba seca, se va a expandir. Entonces, hermano, yo le pido perdón porque hay una mala enseñanza que se ha venido dando por mucho tiempo. No sé cuándo comenzó eso, pero ahí dice, ¿verdad?, que sopló el Señor. Entonces, gente que canta, y le pido perdón, y dice, aquel fuego que cayó a 120 una vez. Lamentablemente, hermano, le pido perdón, pero aquí no dice que cayó fuego, dice que sopló. Entonces, no espero que se moleste conmigo por eso. Usted está en el deber de ir al Señor y pedir confirmación a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué aconteció entonces? Mira lo que pasó. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué hizo el Señor? Le dio el don de lenguas. Otra cuestión que confunde al cristiano. Hay gente que dice, ay, hermano, ore por mí porque no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Piensa que el bautismo del Espíritu Santo es hablar lengua. Hermano, yo quiero decirle algo. Y usted, repito, vaya al Señor. La palabra bautismo viene de la palabra bautizo, que significa estar debajo de, inmerso. Es una cobertura. Es una cobertura. Pongo un ejemplo. Yo pongo este lápiz aquí. Y este lápiz, yo pongo la cobertura encima del lápiz. El lápiz está debajo. Encima está la cobertura. Cualquier cosa que caiga encima de esto va a golpear aquí, pero no va a dañar el lápiz. Cuando Juan el Bautista le dice, allá en el libro de Lucas 3, que le dice que no es el Mesías, ¿verdad?, que él solamente está bautizando, ¿verdad?, en el bautismo en agua, y da una palabra, y dice, pero detrás de mí viene uno. Lucas 3, dice aquí, el 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Mesías o el Cristo. Respondió Juan diciéndole a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy yo digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, está diciendo, él pondrá la cobertura, ¿verdad? Bautizará en Espíritu Santo, y dice y, no dice de. Está diciendo que el Señor Jesucristo nos dejó al Consolador. Él lo dijo, es necesario que yo me vaya, les voy a dejar la cobertura
¿Para qué? Para cuando pases por el fuego, por la prueba, por el proceso, el Espíritu Santo te va a sostener. ¿Cuánta gente ha querido salir corriendo? Han querido dejar todo. A un ministro, líder, han querido dejar las cosas del Señor. Pero como tengo la cobertura del Espíritu Santo, entonces yo puedo avanzar en medio del fuego o en medio de la prueba. Entonces quiero leer aquí en Isaías 43. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Porque las aguas representan la gente. Las aguas representan las ciudades. Las aguas representan los pueblos. Lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a través de Isaías? Que cuando vayamos a las ciudades, cuando vayamos entre la gente va a criticar, la gente va a juzgar, la gente va a condenar. Y la gente son las aguas. Entonces lo que está diciendo, cuando vayas por medio del chisme, del pleito, de la contienda que te va a meter la gente, no te preocupes, no te vas a negar, porque tengo la cobertura del Espíritu Santo. Y después dice ahí, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué, hermano? O sea, cuando pases por la prueba, cuando pases por el proceso, entonces no nos vamos a quemar. Zacarías 13, versículo 9 dice, y meteré en el fuego, o sea, en el proceso, meteré en la prueba a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Entonces, hermano, cuando dice ya que pasaremos por el fuego, es que vamos a pasar por el proceso. Cuando la Biblia habla ya en Hebreos 1:7 que dice que Dios hace a su ministro como llamas de fuego, lo que está diciendo es que un pastor, un evangelista, un profeta que le sirve a Dios, no que anda conforme a sus ideales, esa persona va a vivir en el proceso. Sale de un proceso y lo agarra otro. Sale de una prueba y lo agarra otra prueba. ¿Por qué? Porque está ahí como una llama. De proceso en proceso, porque Dios tiene que formar el carácter. Pero ¿qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12? Habla claro, hermano, y dice que el fuego es la prueba. Primera de Pedro 4, 12. Dice, amados, no te sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está diciendo? Que el fuego es la prueba, el proceso que vamos a vivir. Cuando en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, yo te aconsejo que avives el don de fuego que está en ti, acelera el proceso para que subas de nivel, acelera el proceso. Si usted tiene un pollo en la hornilla, ahí en la cocina, y si usted le pone un poquito más de llama, más rápido va a estar el pollo. Entonces, hermano, cuando dice que va a venir uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, es que la cobertura suya y mía para sostenernos en medio de la prueba y del proceso es el Espíritu Santo. Es más, en Hechos 1:5 habla de lo mismo y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí no habla del fuego. Dice que tendremos bajo la cobertura. Entonces, donde Pablo llegaba estaba preocupado para que la gente hablara lengua, pero no que es el bautismo, es para que la gente hable. Por eso es que dice que aconseja que debemos anhelar los dones espirituales. Pero una persona que recibe a Cristo ya tiene la cobertura, ya está bautizado con el Espíritu Santo. Yo quisiera que vayan al Señor, hermano, para no cometer tantos problemas. Mire, hay aquí una reprensión que hace Cristo a los discípulos. ¿Qué dice aquí? En el libro de Lucas 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo a estos discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, o sea Cristo, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué está diciendo, hermano? Elías estaba en una situación. Era la vida de él o la vida del capitán y sus 50. Y él se apegó a la ley de actos y violencia, que era ojo por ojo, diente por diente. Entonces él dice: Señor, si yo soy tu siervo, manda fuego del cielo y mata a este hombre y a sus 50. Y 2 veces pidió fuego y mató 102 personas a Dios por una petición de Elías. El capitán de 50 con 50. Por eso es que Cristo le dice: yo no vine a perder almas, así que no pida fuego por ningún lado. ¿Qué tenemos que pedir? La presencia del Espíritu Santo. Y Moisés lo dijo. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, para que vean que la ley de violencia el Señor la dejó a un lado. Esa ley se quedó con Israel, pero la iglesia, que es espiritual, no puede tener eso. Por eso es que Elías pidió fuego, pertenecía a Israel, era de Samaria, y Dios se lo permite porque está la ley de actos y violencia. Pero a la iglesia Dios no le permite eso, y es una mala enseñanza que se ha metido en la iglesia. Entonces, Mateo 5:38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley es la ley de actos y violencia. Pero ¿qué dice Cristo? Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Porque a Israel se le permitió hacer guerra contra los gentiles y matarlos. Y era aceptable, pero tenía la ley de las guerras. Pero Cristo dice: esa ley no va con la iglesia. Dice aquí: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermano, te dirá: bueno, pero la Biblia dice que Jehová es mitad fuego, mitad resplandor. Sí, el resplandor es porque es la luz. Cristo es la luz, y por eso él alumbró a través de Cristo en la nube de gloria, porque la gloria es Cristo. Entonces la nube que estaba sobre Israel era Jesucristo, la gloria de Jehová. De día era nube y de noche era fuego, porque Cristo es la luz. Por eso dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido Cristo. Por eso es que es mitad resplandor, porque resplandece, y mitad fuego es porque nos mete el juicio cada vez que nosotros fallamos
y porque nos prueba como probó a Job, como probó a Daniel, como probó a José, como probó a su siervo y sigue probando a la gente. Yo espero que usted, ¿verdad?, pueda ir al Señor y entender eso. Aunque el tema de hoy no es hablar del fuego, pero bueno, Dios sabe por qué me llevó a esto. Seguimos en el libro de Hechos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lengua. El hablar en lengua es un don. Ahora, y Pablo dice procurar. Por eso que Pablo, cuando llegaba, se preocupaba, ¿verdad?, para que ellos hablaran lengua. Y lo dice la Biblia. Ahora, la gente comenzaron a hablar en otra lengua. Y estaban atónitos, versículo 7 del capítulo Hechos 2. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan, o sea, no son de Israel. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mira cuánta gente había. Había gente de los partos, gente de los medos, elamitas, ¿verdad?, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, de Cirene, romano, cretense, árabes. ¿Qué hizo Dios? Derramó al Espíritu Santo con las lenguas. Así como las confundió en la Torre de Babel, se las trajo aquí ahora a los discípulos para que le predicaran. Pero hoy en día hay gente que se levanta con el lengua y comienza ta, 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 va, 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 bu, 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 bu. Hermano, por favor. Tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento de espíritu, porque a veces queremos impresionar para decir que estamos en el espíritu. Para estar en el espíritu hay que demostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces Dios da una promesa aquí y los discípulos o los primeros de la iglesia no cumplieron. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a Saulo de Tarso. Lo levanta en contra de la iglesia. Y Dios lo permite, hermano, para que la iglesia pueda entender. Por eso es que Dios permite muchos procesos en nosotros para que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Ahora, una vez que ya Saulo hizo el trabajo y Dios lo permitió y se lo profetizó el Señor. Allá en el libro de Juan, capítulo 16, ya Cristo le había profetizado y tenía que cumplirse la palabra porque ya estaba escrito. Juan capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, Saulo, pensará que rinde servicio a Dios. Él le servía a Jehová desde los ejércitos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo se los he dicho. ¿Conocía Saulo a Cristo? No. ¿Conocía al Padre? Tampoco. Conocía la ley, la Torá. Por eso es que se va en contra. Y una vez que Dios se da cuenta que este hombre es fiel a él, por eso es que Saulo de Tarso, siendo un sanguinario, hermano, Dios lo convierte en un apóstol. Él no mira como miraba Ananías. Cuando Dios le dijo a Ananías, mira, vas a ir allá a orar por yo. ¿Qué va? Ese hombre es sanguinario, ese hombre es terrible. ¿No ves que ha matado un poco de gente? Y a Cristo dijo, no te preocupes, que ese trabajo se lo permití yo. Ve que ya hice el trabajo en él, ya lo avancé. Él será el apóstol que le predica a los gentiles, porque Pedro y los demás no quieren porque son judíos. Y aunque Pablo era judío, también tenía nacionalidad, ¿verdad?, romana, gentil. Entonces le dijo, este es el hombre que va a llevar y expandir el evangelio a los gentiles, que es la iglesia del Señor en este tiempo. Hermanos, de esa forma Dios convierte
a Saulo. Y por eso es que Saulo, después que se convierte, ¿verdad?, en Pablo, comenzó a entender porque tuvo un encuentro con Jesucristo, la palabra. O sea, al tener un encuentro con la palabra, el mismo Dios lo lleva al tercer cielo, lo prepara y él viene a enseñar el Antiguo Testamento, pero reflejado en la sombra de Cristo. Hay un problema, por eso es que se encuentra en ese conflicto con Pedro. Pero también él tuvo problemas por querer dar a entender a los judíos que no le pusieran leyes judaizantes a los gentiles. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Ahí también tiene Pablo otro inconveniente por explicar la palabra que la gente no entendió. Y recuerda que Pablo fue llevado al tercer cielo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, del 1 al 20. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué estaban enseñando algunos judíos que eran mesiánicos? Que había que circuncidarse. Pero Cristo dijo que hay que circuncidar el corazón, el alma, y sacar el chisme, el pleito, la contienda, los malos deseos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, está diciendo que Pablo y Bernabé trataban de corregir a los judíos que ahora habían recibido la gracia y querían seguir viviendo en la ley. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Se estaban contentos porque los gentiles estaban recibiendo a Cristo. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas de Dios que Dios había hecho con ellos. O sea, le contaron todo lo acontecido por donde quiera que estaban yendo, y se convertían los hermanos gentiles. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá, o sea, la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hermano, es cierto que hay que guardar la ley de Moisés, porque el Señor dijo que ahora la tenemos en la mente y el corazón, que es amarás a Dios sobre todas tus cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, porque el día de reposo es Cristo, el descanso eterno. Y después de mucha discusión, o sea que no fue fácil la situación, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, nosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya Pedro, que era el pastor, había tenido la experiencia con Cornelio, y aún cuando le predicó allá a la gente, que se convirtieron 3,000, eran gente gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque le leí al principio que Dios unió los dos pueblos para ser uno en Cristo. Por eso es que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ¿verdad? No hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Todos procedemos de la promesa que hizo Dios a Abraham, la simiente que es Cristo. Dice, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que
ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro estaba entendiendo la situación. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y la volveréis a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles son los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso está en Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué está diciendo? Aquí están hablando y tomaron en reunión algo importante. Y era que a los gentiles que se habían convertido a Dios no lo iban a hacer vivir las tradiciones de Israel. ¿Qué dice aquí, hermano? Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, que se aparten de la idolatría. Que se aparten de la fornicación. Y cuando hablo de fornicación tanto literal como espiritual, porque el hombre está preocupado por la literal, pero no se da cuenta de la fornicación espiritual en la cual muchos líderes han caído vendiendo el evangelio, vendiendo el ministerio, vendiendo las canciones, ¿verdad? Pidiendo plata por hacer el trabajo del Señor. Dios te va a bendecir porque el que Dios llama, Dios bendice, pero no estés pidiendo plata ni poniéndole precio a lo que no es nuestro, es de Dios. De ahogado y de sangre. Entonces, de ahogado es, hermano, porque a veces hay gente que comen animales y no le quitan la sangre, sino, por ejemplo, si agarran una gallina o un pollo y le mueven el pescuezo en vez de cortarle y botarle la sangre. Si usted compra, hermano, en la carnicería o va al lugar donde venden los pollos o algo, no pregunte cómo lo matan, hermano, no se mete en problemas. Lleve nada más, órale al Señor y bendiga eso. Porque a usted saber cómo lo mataron, a lo mejor no va a poder comer, porque mientras no tenga conocimiento, usted está exento de caer en pecado. Y de sangre. Sin embargo, hay mucha gente que comen morcilla o comen las tripas con sangre. Y con el cuento de decir, no, hermano, de todo lo que hay de la carnicería puedes comer. Sí, eso lo dice la Biblia, el Corintio. Pero aquí dice que no puedes comer sangre porque la sangre es la vida del ser humano y de los animales. Entonces aquí para los gentiles se está prohibiendo, ¿verdad?, la fornicación literal y espiritual, el comer ahogado y abstenerse de comer sangre. Y muchos cristianos, ¿verdad?, comen sangre. Con el cuento de que yo le oro y lo certifico porque el Señor dijo. Hay aquí una palabra que dice que no se puede, hermano. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, no importa. Pero yo voy a hablar lo que está escrito en la palabra. Entonces, vamos a ir al capítulo 21. Y con esto cerramos la segunda parte, porque esto tiene mucha tela que cortar.
capítulo 21 del versículo 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, otra vez Pablo llegó a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Otra vez Dios haciendo maravillas, señales en los gentiles. Cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Se han preocupado que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado, porque aún siendo mesiánicos. No es pecado que lo hagan los israelitas, pero los gentiles, Dios les establece una participación explícita. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que entran entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué están haciendo? Atacaron a Pablo y a Bernabé diciendo, tú estás mal enseñando a los gentiles porque no los dejan que se circunciden y están haciendo otras costumbres, o sea, no están haciendo las tradiciones de Israel. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y miren lo que sucede, hermano. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Porque hay gente que dice, hermano, vamos a la fiesta porque es un patrón. Por ejemplo, el Marta dice, vamos a la fiesta de Pedro y Pablo, o de Pablo y Pedro, no sé cómo es el asunto. Entonces la gente hace comida en nombre de la fiesta de Pedro y Pablo. Usted no puede participar de eso. Y en cada pueblo, en cada lugar, celebran fiestas patronales de un patrón o de una patrona. Hermano, no participe de eso. Está sacrificado a los ídolos. Dice aquí, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo la ley en este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta y procurando ellos matarle,
se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Imagínense, hermano, eran cristianos, habían recibido a Cristo, el Mesías, y ahora querían matar a su propio hermano Pablo. Porque Pablo estaba tratando de decirle por el Espíritu que estaban errados, porque si ya habían aceptado a Cristo, ya los gentiles sí podían, aunque los judíos tenían que hacer su rito, pero con conocimiento de que se refería al Mesías. Y entonces, ¿qué se ganaba Pablo? Pero sé que Pablo, por causa de la iglesia, hermano, fue que padeció. Pero Pablo siempre trataba de sacar del error a la iglesia. Hermano, y siempre Dios va a levantar gente que nos saque del error. El problema es cuando la iglesia adopta una enseñanza que está errónea y cuando tú lo quieres sacar, ya ese fundamento lo pusieron por encima de Cristo. Y es tremendo sacar un error de la iglesia, hermano. Tiene que el mismo Dios tratar o hacer algo para que la gente doblegue. Pablo sufrió mucho tratando de enseñar a los israelitas que no obligaran a los gentiles a participar de la circuncisión y de las tradiciones de Israel. Hay ciertas cosas que le corresponde hacer a los gentiles que vienen desde el Antiguo Testamento, pero hay otras cosas que no, porque ya Cristo la vivió, como la fiesta ahora se celebra. Ellos celebran la Pascua y los panes de levadura, nosotros celebramos la Cena del Señor, hoy la Santa Cena, que se puede hacer las veces que se pueda. A ellos les piden 7 días que las hagan en el mes de Nisan, en el mes de Abril. Esta es la segunda parte, hermano. Esperemos que mañana terminemos la tercera parte, porque mañana voy a explicar cómo era Cristo en el Antiguo y cómo vino Cristo en el Nuevo. Así que les aconsejo que lean el libro de los Hebreos. Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, para cuando yo esté aquí explicando, ustedes estén más claros de lo que estamos explicando. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor. Sea usted haciendo, Dios mío, en cada uno de los oyentes que han escuchado tu palabra, Señor. Dios mío, permita que podamos ir al Padre a través del Espíritu Santo para que nos pueda, Dios mío, confirmar la palabra que ha sido anunciada. Dios mío, Señor, ten misericordia, fortalece a mis hermanos, aquellos que están enfermos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos la vida de nuestra hermana Isidora Inga, Señor, en tus manos, confiando que usted produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ya está en tus manos, Señor. Guarda y protege a tu sierva, Señor. Te pido, Dios mío, por cada aquella persona que necesitan, Señor, una oración de sanidad y que están escuchando, Dios mío, a través de este medio. Sana, liberta, Dios mío, porque tú eres el médico por excelencia. Fortalece y da fuerza. Aumenta la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el poder, pero sobre todo, Señor, el temor a ti, Señor, para tenernos de hacer lo malo. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta la próxima transmisión, si Dios lo permite.